Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 20, el gobierno civil, nuestra responsabilidad social. Respondamos a la pregunta, ¿cómo nos relacionamos con los gobiernos del mundo? Debemos iniciar diciendo que los cristianos hemos sido llamados a ser ejemplo de ciudadanía y buen comportamiento en la sociedad. Antecedentes. Algunos cristianos consideran poco importante la relación de la Iglesia con la del gobierno civil. Algunos creen que debemos estar en contra de él siempre y otros opinan que debemos sujetarnos a él sin reservas. Pero la Biblia es muy clara al enseñarnos que la Iglesia debe respetar a las autoridades y que debe ser una protagonista en los cambios sociales que hacen falta al mundo. Es decir, ni criticamos todo, ni nos sometemos a todo, dependiendo. Somos ciudadanos igual que cualquier otro con libertad y capacidad de decidir, de escoger, de reflexionar. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto está en Juan capítulo 17, versículos 15 al 18. Nuestra lealtad es con un reino superior, eterno y divino. Pero eso no significa que despreciemos o ignoremos el gobierno civil. Mientras estemos en la tierra debemos ser responsables y debemos ser influencia positiva a todos los que nos rodean. La postura de aquellos que se aíslan y los que se someten a una vida monástica para vivir la fe es un error. Nuestra santidad debe mostrarse en medio de la sociedad, de otra manera no se cumple ningún propósito. Yo, muy santo, allá encerrado en una torre en las alturas de un monte, ¿y para qué sirve mi santidad? Si de veras soy santo, debo estar con la gente y compartir con la gente. También dijo, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto está en Mateo 20, 25 al 28. Es un hecho que en el mundo no siempre se cumple con el propósito original de los gobiernos, y muchas veces solo se usa el poder para beneficio de unos cuantos. Sin embargo, los cristianos no podemos justificarnos en esa realidad para incumplir nuestras responsabilidades. En cambio, debemos ser ejemplo de servicio y debemos ser influencia positiva. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El gobierno civil existe por disposición divina y su propósito es el orden y la formación de una buena vida en sociedad. Cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes cobran los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esto está en Mateo 17, 24 al 27. Es decir, el Señor cumplió la ley, cumplió su pago de impuestos. Él era el dueño del mundo, no tenía que pagar nada, que se cobra a los extranjeros en ese sentido, y ese impuesto en particular era así, y él no es extranjero, él es dueño de todo, pero dijo, hagámoslo porque así conviene. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Eso está en Juan 19:11, son palabras de Jesús a Pilatos, y le está diciendo que su autoridad civil que tiene se la dio Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso está en Romanos 13, 1 al 7, y lo dijo el apóstol Pablo. Y usted dirá, bueno, sí, cuando las autoridades de veras hacen las cosas para bien, pero recuerde que Pablo está hablando en una época en la que las personas, los gobernantes también se portaban bastante mal.
Algunos de ellos solamente los recordamos para usar sus nombres y nombrar así a nuestros perros bravos. Así es que, sí, seguramente Pablo está hablando en el sentido ideal. Para eso está puesto el gobierno y debemos cooperar y no debemos ser rebeldes a la autoridad. Además, debemos orar por los gobernantes, honrándoles y obedeciéndoles en lo que se refiere a los intereses de la sociedad. Le dijeron de César, y él dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto fue también en relación a una pregunta que le hicieron, si se debía pagar impuestos o no pagar impuestos. Los judíos odiaban eso de pagar impuestos, porque ellos se sentían los dueños del mundo y resulta que estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. Pero Jesús dijo, tráiganme una moneda, ¿y de quién es esa esfinge? ¿De quién es la señal que hay en la moneda? De César, pues denle a César lo que es de César, es decir, lo material, lo social, lo humano, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y a qué se refiere con Dios? ¿Hay alguna cosa que tenga la imagen de Dios, así como la moneda tiene la imagen de César? Sí, el ser humano. El ser humano fue creado a imagen de Dios, así es que lo que está diciendo Jesús es eso. Dad a César lo que es César y a Dios lo que le pertenece a él. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, dice Pablo en Tito 3:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto lo dijo también Pablo en 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Es un consejo a un pastor para que le diga eso a su iglesia. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto está en 1 de Pedro 2, 13 al 17, es decir, que también el apóstol Pedro en su carta exhorta a que seamos buenos ciudadanos. Otra declaración de fe con respecto a este tema: cuando exista conflicto entre nuestra lealtad a las autoridades del mundo y la voluntad de Dios, debe prevalecer nuestra sumisión al reino del Señor. Nos sometemos y obedecemos los lineamientos de los gobiernos, excepto en aquellas cosas que sean opuestas a la voluntad del Señor, único dueño de nuestra conciencia y príncipe de los reyes de la tierra. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hechos 4, 18 al 20. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 29. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto está en Apocalipsis 17, 14, que dice que nos dará la victoria incluso contra los enemigos de la fe. Es decir, que cuando se trata de una regla, una ley o algo que los gobiernos quieren hacer que está en contra de la voluntad de Dios, pues entonces tendremos que delinquir, tendremos que ser delincuentes. Alguien me preguntó con respecto a las leyes que se están tratando de aprobar en relación a la identidad de género, a este asunto, esta tiranía. El peligro de tiranía más grande que ha existido en la humanidad es de la ideología de género. Más grande tiranía, más mortal y destructiva tiranía que la de quien usted quiera, la de Alejandro Magno, o la de Carlos V, o la de Hitler, la de cualquiera de los Césares. Una tiranía más grande que cualquiera que ha habido en la historia de la humanidad es esta idea corrupta que destruye y pretende destruir a las familias y a los seres humanos. Y alguien me dijo, ¿qué va a pasar, pastor, si se aprueban estas leyes de que los padres no pueden enseñar a sus hijos lo que está bueno y lo que está malo, que hombre y mujer es lo que creó Dios, y ni los psicólogos ni los pastores pueden ser personas? Y me decía, ¿qué opina de esa ley? Yo decía, esa ley va a crear, en primer lugar, una gran destrucción a la humanidad. Los gobernantes que aprueben estas leyes serán recordados como los que jalaron el gatillo para un proceso de destrucción terrible en la humanidad. Así que eso va a causar una ley si se aprueba así, y en segundo lugar va a causar que algunos como yo nos convirtamos en delincuentes, porque no dejaremos de decir la verdad y no dejaremos de ayudar a las personas a encontrarse con su verdadera identidad y encontrar el camino que Dios diseñó para ellos. Bueno, perdonen este lapsus personal, no está escrito nada de eso, pero esto quería dar esta explicación. Siguiente declaración de fe en relación a este tema. Debemos exigir autonomía e independencia de acción entre el Estado y la Iglesia, siendo cada cual útil en su lugar. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia.
Es decir, hay una iglesia, hay un reino celestial que es en el nivel y en el ámbito de lo espiritual. Y no se debe mezclar con el ámbito político, social, económico. Sí, sí, en el sentido de que somos participantes, todos los miembros de la iglesia, participantes ciudadanos, pero no como instituciones, iglesia, Estado. Cada quien en su espacio social. Eso está en Efesios 1, 21, 22. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y sigue hablando, ustedes y yo ya leímos este pasaje, recuerdan ustedes, y tiene que ver con que nuestra vida espiritual también se relaciona con que seamos buenas personas en el ámbito de la sociedad. Además, una declaración más, la iglesia jamás se casa o se compromete con líderes políticos o ideas, movimientos, filosofías o sistemas humanos, porque tarde o temprano se quedará viuda. La iglesia ya tiene un esposo al cual rendirle cuentas, que es Jesús. El ejemplo de la historia nos demanda ser sabios. En los primeros siglos del cristianismo, una parte de la iglesia se unió al poder del gobierno romano, y los resultados fueron una gran apostasía. Surgió una iglesia apóstata, corrupta, que usaba el poder económico y político y que se olvidó de las verdades, los principios y las enseñanzas de Jesucristo. Años atrás, otro ejemplo, años atrás en Latinoamérica, algunos pastores y líderes se unieron al pensamiento marxista. Se llamó eso a la teología de la liberación, y el resultado sigue siendo vergonzoso, porque los gobiernos que se ayudaron a establecer traicionaron los ideales originales. Porque hubo cristianos, hubo sacerdotes, pastores, teólogos, defendiendo, tomando las armas incluso para quitar gobiernos y poner otros en su lugar. Y estos otros que pusieron son igual que los anteriores y algunos resultaron peores que los anteriores. La iglesia no se casa nunca con ningún sistema, ni postura política, con ningún político. La iglesia no se casa porque la iglesia tiene un esposo ya que es Jesucristo. Y si se casa con alguien más, tarde o temprano se quedará viuda, como se han quedado viudos, como se ha quedado viudo la teología de la liberación, porque el comunismo ahora está herido de muerte, ¿no es cierto? Disculpen otra vez que hablo más de lo que está escrito, pero quiero explicarlo para todos ustedes. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Esto en relación a aquello de no casarse con políticos, ni con políticas, ni con sistemas, ni con filosofías humanistas o cualquier cosa que no es el Señor. La iglesia tiene esposo, tiene marido. Los cristianos debemos compartir el evangelio con aquellos que están en el liderazgo del mundo y debemos hacerles saber de nuestras convicciones sin temor. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Es Pablo hablándole a un rey. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Esto está en Hechos 26, 27 al 29. Aquí vemos a Pablo predicándole a un rey, y por poco, y lo persuade, dice, ese por poco es una tragedia. Debió convertirse, y si no lo hizo, es una tragedia. La tolerancia a los malos gobiernos, por temor, por interés o por simple amistad, es una traición a los compromisos con el reino de Cristo. Por eso usted y yo debemos compartir a quien sea, a quien se ponga. No solo Pablo hizo esto, déjeme compartirle más cosas. Los cristianos debemos ser valientes para vivir los valores y principios del reino, a pesar de cualquier consecuencia. Les leo un pasaje. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió a su ángel, libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Daniel 3, 14 al 30. Era necesario leer todo el pasaje para entender el valor de estos individuos. Decidieron mantener su fe, sus principios y valores a pesar de los peligros sociales, políticos de su momento. Nuestra disposición para sufrir por la fe puede ser instrumento para salvación de otros y una herramienta de transformación de la sociedad. Seguimos con las declaraciones de fe. Los cristianos debemos reconocer que nuestros principios y valores constituyen una revolución en el mundo. No obstante, debemos vivirlos a plenitud. Sí, nuestro reino es un antirreino. Nuestro reino es una revolución, es una guerra civil aquí en el planeta. Porque nuestro reino no es de este mundo, es del reino celestial y sí, no vamos de acuerdo con los valores y principios de este mundo corrupto. La palabra dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Esto está en Hechos 17:6. Conclusión. La iglesia no es una extensión del gobierno civil, sino una extensión del gobierno espiritual de Dios en la tierra. Entre paréntesis, esta es otra de las razones por las que no soy calvinista. Calvino quería la unión de la iglesia y el Estado. Allá en Ginebra quiso formar una sociedad teocrática o algo así, una sociedad que mezclara el asunto religioso con el asunto político. No es plan de Dios que así sea. La iglesia no es una extensión del gobierno civil, sino una extensión del gobierno espiritual de Dios en la tierra. Su tarea es ser luz, su misión es transformar y su estrategia es vivir los principios y valores espirituales de la palabra de Dios. Les cuento algo para ilustrar y terminar. Nabucodonosor, el más grande gobernante de su tiempo, tuvo un sueño que nadie pudo adivinar ni conocer su significado. Ni los científicos ni los religiosos de su tiempo le dieron respuesta a sus preguntas sin necesidad. Fue un hijo de Dios, Daniel, quien por cierto había decidido mantener su fidelidad al verdadero Dios, fue él quien resolvió el misterio y reveló la voluntad de Dios para aquel gobernante y su pueblo. Algo semejante hizo José el soñador, con el gobernador de Egipto, y Nehemías y otros, y fueron influencia social porque nunca se sintieron pequeños ante los poderes del mundo. Imitémosles. Vivamos la misión de reino de Cristo y seamos influencia de bendición para el mundo, y especialmente para la nación donde Dios nos ha puesto. Esta es otra de las doctrinas que debemos aprender, otra de las declaraciones de fe, otra de los principios de fe que vivimos los cristianos y especialmente los de la iglesia que yo pastoreo. Es nuestra declaración o nuestra serie de declaraciones con relación al gobierno civil, nuestra responsabilidad social. Nos vemos mañana para seguir adelante con estas doctrinas. Dios le bendiga.